tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo. El atleta no será premiado si no ha competido según lo establecido. Queridos hermanos y hermanas del proyecto Timoteo, Francisco Javier me ha pedido de dirigiros una enseñanza sobre el título El espíritu de la nueva evangelización. A mi parecer, no hay una manera más simple y más eficaz de hablar del espíritu y del contenido de la nueva evangelización que comentando el relato de Pentecostés, porque allí se ve cómo los apóstoles se volvieron predicadores eficaces de la palabra de Dios. No lo eran antes, lo volvieron a ser después de Pentecostés. Y siempre tenemos, hermanos, que regresar allí a Pentecostés, porque allí nació la iglesia y allí se ve de cómo la iglesia renace cada vez en la historia. La última palabra que el Papa Francisco dijo a Panamá en las Jornadas de la Juventud fue: toda la iglesia necesita hacer una experiencia del nuevo Pentecostés. Y ocasiones como estas que estáis viviendo son verdaderamente la ocasión propicia para hacer un nuevo Pentecostés. Yo pienso que un seminario, un encuentro carismático no puede acabarse sin experimentar un nuevo Pentecostés. No necesariamente con fuegos y viento, pero interiormente tiene que ser un nuevo Pentecostés. Entonces, ¿qué haremos? No un comentario abstracto, no una enseñanza abstracta, sino una historia. Vamos a comentar, a narrar una historia, dividiendo el relato de Pentecostés en párrafos y vamos a decir algo sobre un párrafo tras otro. Vamos a leer los primeros 4 versículos del relato de Pentecostés, que se encuentra, por supuesto, en los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, como vosotros en este momento. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban todos reunidos, no solamente físicamente, sino estaban de acuerdo, unánimes, pacificados. Cuando hubo algunos señales, primo signo, un viento impetuoso, no era un signo neutral, muy ambiguo, porque en la Biblia, lo sabéis, el viento comparte el mismo nombre que el Espíritu. Y es precisamente a partir de la experiencia del poder del viento que Dios levantó a su pueblo al conocimiento de otro poder, poder no destructivo, sino constructivo del Espíritu Santo. Entonces este signo del viento ya empezaba a poner los apóstoles en este estado particular que precede las manifestaciones de Dios, las teofanías. Y después hubo segundo signo, fuegos, lenguas de fuego. De nuevo era un signo muy elocuente, porque el fuego en la Biblia es el signo del Espíritu que purifica y inflama. Pero no es todavía Pentecostés esto. Eran signos preparatorios. Pentecostés, la esencia de Pentecostés, escuchad bien, está encerrada en menos de una línea del relato.
todos se quedaron llenos del Espíritu Santo. Y ahora, queridos hermanos, si no lo habéis hecho nunca hasta ahora, tenemos que pararnos un poco y ver, entender, comprender qué significan estas palabras. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque algo tremendo tiene que haber pasado en este momento, porque a partir de este momento los apóstoles son hombres nuevos, con un corazón nuevo. Antes eran muy temblorosos, muy caprichosos a veces, ahora se vuelven nuevos, inflamados por el Espíritu Santo. Corazón nuevo. El corazón de piedra ha sido destrozado y se encuentran con un corazón nuevo. Entonces tenemos que entender qué significa esta frase, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Primero nos preguntamos, ¿qué es el Espíritu Santo? Y no voy a hacer una teología, una pneumatología, no. Siguiendo la Biblia, podemos responder, el Espíritu Santo es el amor que hay entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Es esta llama, este incendio de amor que hay en la Trinidad. Entonces, decir que todos fueron llenos del Espíritu Santo significa que todos fueron llenos del amor de Dios. Hicieron una experiencia increíble, sobrecogedora de ser amados por Dios. No soy yo que explico Pentecostés de esta manera, es la palabra de Dios. Porque San Pablo en Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces este es Pentecostés, ser inundados de la experiencia del amor de Dios. Pero esto es lo que Jesús había prometido. Antes de dejar los apóstoles, Jesús había dicho, vosotros sabéis, Juan Bautista bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días. Ahora, de ahí a pocos días, 10 días después, ¿qué pasó? Pentecostés. Entonces, cuando Jesús dice, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, entendía Pentecostés, seréis inundados por el amor de Dios. Esto es el principio de cada evangelización, porque todo Dios es amor y la esencia del mensaje bíblico es convencernos que Dios nos ama. Es amor y por esto se encarnó, por esto creó el mundo, se encarnó, aceptó que su Hijo muriera en la cruz, porque es amor. Entonces, no olvidamos nunca, Pentecostés no es simplemente hablar en otras lenguas, que estos son carismas, manifestaciones del Espíritu Santo. Lo esencial es que el Espíritu Santo nos lleva el amor de Dios, que Jesús en la cruz nos ha merecido. Y ahora vamos a pasar al párrafo siguiente, sin olvidar lo que hemos entendido hasta ahora, nunca olvidarlos. Y añado algo. Esto no es simplemente el momento en que los apóstoles fueron evangelizados, es decir, recibieron la buena nueva del amor de Dios. Es el momento cuando en ellos nació el deseo de compartir este amor con los otros. Entonces es aquí que uno está consagrado, ungido por el Espíritu Santo para llevar la buena nueva a los pobres, que es el comienzo y la esencia de cada evangelización. La evangelización no es sinónimo de indoctrinación, sino es compartir el amor de Dios. Bien, pasamos al párrafo siguiente. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo.
Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Les oímos, repito, hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Vamos ahora a comentar un poco este trato. Hay dos mensajes aquí en esta sección, dos mensajes. Uno explícito y uno implícito, escondido. El mensaje explícito es que el poder del Espíritu Santo, cuando llega sobre una persona, engendra en él el deseo de compartir, de ir a anunciar la buena nueva. Y ahí vemos cómo el Espíritu lleva a los apóstoles fuera del cenáculo hacia la gente, hacia la plaza, el pueblo. Ahí vemos la primera expresión de la iglesia en salida, como ama decir Papa Francisco, una iglesia que sale. Aquí tenemos primero ejemplo de esta iglesia que está obligada a salir, no por curiosidad, por curiosidad, sino por llevar la buena nueva a los pobres. Esto es el mensaje explícito, claro, y no entiendo detenerme sobre esto. En cambio, quería detenerme un poco sobre el otro mensaje que está escondido, implícito. Todos los que han comentado el relato de Pentecostés a partir de los padres de la Iglesia han entendido que aquí el autor de los Hechos ha querido hacer un contraste entre lo que pasa ahora en Pentecostés y lo que pasó a Babel, para decir que ahora la situación de Babel está cambiada, está completamente trastornada. ¿Por qué? Ahí hablaban una sola lengua y ninguno que podía entender el otro. Aquí hablan todas lenguas diferentes y por esto hay esta lista de pueblos, pero todos se entienden. Y vamos a preguntarnos por qué, dónde está la explicación. Y vamos al relato de Babel en Génesis 11. Ahí se dice, escuchad bien, mejor, los constructores de Babel dicen, venid, construyamos una ciudad con una torre en el medio de ella, cuya cúspide toque el cielo. Hacémonos un nombre para no ser dispersados sobre la haz de la tierra. ¿Dónde está el pecado en estos hombres? Porque aparentemente ellos querían construir un templo a la divinidad. Estas torres de Babel, ahora lo sabemos gracias a los excavos arqueológicos, eran templos a la divinidad, terrazas superpósitas. Entonces eran hombres piadosos, religiosos. ¿Y dónde está el pecado? Querían
construir un templo a la divinidad muy alto, pero no por la gloria de la divinidad de Dios, sino por hacerse un nombre. Venid, hacémonos un nombre. ¿Qué querían? Querían ofrecer sacrificios desde una altura más alta y arrastrar a Dios victoria sobre los otros pueblos. Era voluntad de poder, no era piedad hacia la divinidad. Dios está obligado a confundirlos, porque están honrando a sí mismos, poniendo a sí mismos en lugar de Dios. Dios está instrumentalizado. Atención, porque los constructores de Babel son muy más cerca de nosotros que pensamos, porque eran hombres piadosos, religiosos, que querían construir algo para la divinidad. Ahora pasamos a Pentecostés, donde está el contraste. Aquí también se está construyendo una ciudad, la ciudad de Dios, con una torre que es la iglesia, que une el cielo y la tierra, pero ahora los constructores de esta ciudad, los apóstoles, no quieren más hacerse un nombre a sí mismo, sino que quieren hacer un nombre a Dios, glorificar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Está escrito aquí: todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Es decir, que los apóstoles se han olvidado de sí mismos. Antes los apóstoles también querían hacerse un nombre a sí mismos, ¿no? Y discutían quién podría ser el más importante entre ellos. Ahora se han olvidado. El poder del Espíritu les ha completamente cambiado. Son fascinados por la gloria de Dios. Y por eso todos lo entienden. ¿Entendés el mensaje que contiene este párrafo? Se trata de saber si nosotros volvemos predicar, hacer la nueva evangelización por la gloria verdadera de Dios o por hacerse un nombre nosotros mismos. Cada iniciativa en la iglesia puede ser Pentecostés o Babel. Es Babel si cada uno quiere voluntariamente, conscientemente, hacerse un nombre, hacer que los otros le admiren. Es Pentecostés si, a pesar de los sentimientos humanos que podemos tener, de afirmarnos, de ser estimados, con la voluntad siempre reafirmamos que queremos la gloria de Dios, el reino de Dios y no nuestra gloria. San Agustín, conocéis quién es San Agustín, ¿verdad? Escribió un libro sobre este tema, La ciudad de Dios, y dice, reducido a lo esencial, este libro, esta obra, dice que hay dos ciudades en construcción en el mundo. Una es la ciudad de Satanás, que está construida sobre el amor de sí mismo hasta el rechazo de Dios. Otra es la ciudad de Dios, que se llama Jerusalén, que está construida sobre el amor de Dios que puede llegar hasta el sacrificio de sí mismo. Y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tiene que decidir en cuál de las dos ciudades desea emplear su vida. Vosotros los jóvenes tenéis la posibilidad de decidir, de dar el rumbo justo a vuestra vida, decidiendo de cuál es el fin de vuestra vida. Si hacer carrera, dinero, gloria, o ponerse al servicio de Dios para encontrar una otra gloria, la gloria que da Jesús, esta gloria de Jesús que llena el corazón, que no crea rivalidades, envidias, sino que llena a todos de gozo y de paz. ¿Habéis entendido los dos mensajes que están contenidos en esta parte del relato de Pentecostés? Y después reflexionad. Vamos al párrafo siguiente.
Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice el Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos y hijas profetizarán. Los jóvenes, escuchad, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosos abajo en la tierra. Vamos a contextualizar esta parte. Algunos hemos oído, después de oír a los apóstoles, pensaron que estaban borrachos. Y primero Pedro se encarga de explicar a estos las cosas. Dicen, no están borrachos, simplemente ahora se está realizando la profecía de Joel. Joel y todos los profetas habían anunciado una derramación del Espíritu de Dios sobre toda la humanidad en los días del Mesías. Y San Pedro, con un coraje increíble, dice: ahora, todos los que los profetas han prometido, ahora está delante de vosotros. Ahora sucede. Ahora es el momento cuando se realiza esta profecía, que Dios se derrama su Espíritu sobre toda la humanidad. No como en el Antiguo Testamento sobre algunas personas, en algunas circunstancias, sino sobre todos los siervos, las siervas, los hijos, los padres, los jóvenes y los ancianos. Estamos aquí delante de la manifestación del espíritu carismático. Es decir, que después de cambiar el corazón del hombre, después del espíritu transformador y creador, hay el espíritu carismático, es decir, el espíritu que otorga carismas, dones particulares para disculpen, no para su propia santidad, sino para edificar la comunidad. Entonces, en esta sección se habla de signos, milagros, que es el espíritu carismático que nosotros conocemos bien. Entre los carismas, uno está destacado de manera particular: la profecía. Todos profetizarán, todos serán profetas. Es el mismo que dice Pablo. Cuando San Pablo elenca los carismas, pone la profecía como el más grande de los carismas. Y aquí se insiste precisamente sobre este carisma. Yo quería también subrayar un poco este carisma, ¿verdad? Porque no se puede evangelizar sin un espíritu profético. En el Apocalipsis hay esta afirmación: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, para dar testimonio a Jesús se necesita el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? ¿En qué consiste esta profecía en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento sabemos que la profecía es hablar en nombre de Dios, sobre todo revelando lo que pasará enseguida en los tiempos del Mesías, en los últimos tiempos. Estaremos con él, por eso te ruego.